vamos a pensar en esto. El legado de la Reforma de 1517, es decir, hace 500 años. Y vamos a plantearnos una pregunta de entrada que es, ¿qué conmemoramos? ¿Es pertinente que como iglesia anabautista o cristiana conmemoremos? ¿Pero qué? Porque alguien puede tener malos recuerdos de esa época. Entonces, quiero invitarles a reflexionar sobre qué es lo que estamos conmemorando. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a pensar en las 5 afirmaciones fundamentales de la Reforma. En la Reforma de 1517 hubo 5 afirmaciones que los reformadores, encabezados por Martín Lutero, colocaron como fundamento de esa reforma. Que entre otras cosas, no se trataba del establecimiento o de la fundación de una iglesia nueva. Eso no estaba en la mente de Martín Lutero. Voy a fundar otra iglesia, voy a abrir un rancho aparte. Eso, no, él era un sacerdote y su intención era permanecer en su iglesia, en la iglesia cristiana. No había sino una en ese momento, la iglesia cristiana católica. Y él estaba con esa intención de hacer alguna reforma, pero permanecer ahí. Y entonces, pensando en la situación de la iglesia que estaba viviendo en ese momento, estableció 5 afirmaciones que son el fundamento de la Reforma. Vamos a mirar cuáles son esas 5 afirmaciones. La primera afirmación dice, sola scriptura, en latín. El segundo decía, soli Deo gloria. En tercer lugar, solus Christus. En cuarto lugar, sola gratia. Y en quinto lugar, sola fide. 5 afirmaciones de la Reforma. ¿Qué significa cada una de estas expresiones? Sola escritura significa que la escritura es la única fuente de autoridad. Cuando dice que la escritura es la única fuente de autoridad, principalmente está pensando acerca de la salvación, es decir, la única que nos puede decir qué es y cómo se consigue y a dónde lleva la salvación es la Biblia. Eso es lo que está diciendo este principio. ¿Por qué? Porque resulta que en ese momento la iglesia creía y enseñaba que lo que el dogma, lo que el clero, lo que la autoridad, los hombres dijeran, esa era la autoridad, y que ellos eran los únicos que podían interpretar la escritura. ¿Cierto? Ellos se reservaban el derecho de interpretar. En segundo lugar, soli Deo gloria significa Dios es el único digno de recibir la gloria. Otra vez, Él está pensando en la salvación. Entonces, cuando Él dice que el único digno de recibir la gloria, se refiere al único digno de recibir la gloria por la salvación. El único que debe ser exaltado y debe recibir las gracias por la salvación es Dios. ¿Por qué dice eso? O sea, ¿a qué está reaccionando Lutero? Que este liderazgo, este apostolado que se reservaba el derecho de poner normas en la iglesia, pues igualmente recibían la gloria. Pero no solamente los hombres. Los santos. Exactamente. Estaba el tema de la mamá de Jesús, el tema de los santos y esas atribuciones que tenían también de ser exaltados por su papel en la salvación. Entonces Lutero dice, no, el único digno de recibir la gloria es Dios. Punto. En tercer lugar, solus Christus hace referencia a que Jesucristo es el único medio de salvación. Eso lo dice Lutero reaccionando a... El único medio de salvación era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Exacto, había un decreto papal, un decreto papal que decía, en el único lugar que hay salvación es en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Es decir, si tú no estás bajo el techo de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, tú no eres salvo. Entonces, tu salvación depende de la Iglesia. Lo que está diciendo este principio del do, tu salvación depende de Jesucristo. Eres el único medio de salvación. ¿Sí? En cuarto lugar, sola gratia hace referencia a que la salvación solo es posible por la gracia de Dios. ¿A qué está reaccionando Lutero? Tú podías comprar la salvación en esa época. Tú pagabas indulgencias,
comprabas reliquias, pagabas misas, inclusive hasta le podías pagar la salvación a alguien que ya se hubiera muerto. Aquí estaba en el purgatorio. Sí, entonces tú pagabas y lo sacabas del purgatorio. Había formas de pagar la salvación. Y entonces este principio dice, no señor, es solo por la gracia. ¿Qué significa por la gracia? Que no hay nadie que pueda pagar con nada. Entonces, para la única forma de ser salvo es que Dios nos quiera regalar esa salvación. ¿Okay? Y el quinto principio, sola fide, dice que solamente por fe es justificado el ser humano. O sea, ¿qué significa justificado? Que Dios lo ve al ser humano como justo por la fe. ¿A qué está reaccionando Lutero? A las obras. Exactamente. Muy bien. La iglesia en ese momento enseñaba que si tú querías ser visto justo delante de Dios, tenías que hacer buenas obras. Tenías que hacer obras de caridad. Y mientras más obras de caridad hicieras, más puntos ganabas con Dios. Por lo tanto, ¿quién era el que más tenía chance de ser visto justo delante de Dios? El que más tuviera chance de hacer buenas obras, el que más billete tuviera, ¿cierto? 5 principios. Estos principios los compartimos. Si es así, diga amén a cada uno. Amén. La Escritura es la única fuente de autoridad. Amén. Dios es el único digno de recibir la gloria. Amén. Jesucristo es el único medio de salvación. Amén. La salvación solo es posible por gracia de Dios. Amén. Solamente por fe puede ser justificado el ser humano. Amén. Así que tenemos mucho que conmemorar, ¿cierto? Habrán muchas otras cosas alrededor de la reforma, pero yo quiero que nos centremos en estos 5 parámetros, porque son fundamentales. Si Martín Lutero se las inventó, no hay nada que conmemorar, no hay nada que recordar, las podemos echar a la basura. Pero si estas afirmaciones surgen precisamente de la Escritura, entonces ahí podemos decir amén. En los siguientes domingos del mes de octubre vamos a estar meditando de una manera particular en cada una de estas afirmaciones, sobre todo preguntándonos hasta qué punto la iglesia cristiana de hoy permanece y vive cada uno de estos principios de la Reforma Protestante de 1517.